Bien, los de la clase de hoy, más o menos, los de las clases siguientes están más orientados a objetos. Pero nada, les va a servir para la vida. Hoy le vamos a poner nombre a muchos consejos o correcciones que se les viene haciendo desde algoritmos 1 y 2. ¿Sí? Buenas. Bien, ¿qué es un principio de diseño? ¿Sí? ¿Qué creen ustedes que es un principio de diseño? Reglas a seguir. Reglas a seguir, tipo el Monopoly, tiene reglas a seguir. Pues una regla de diseño podrían ser las reglas del Monopoly. No, No es más una guía. no es una guía, porque lo dice acá. No. Pero Como buenas prácticas, digamos. buenas prácticas. Bueno, ¿y por qué se llama principios de diseño y no se llama buenas prácticas? ¿Cómo? Pues es un nombre más cheto, ¿no? Pero ¿por qué no se llama buenas prácticas? De hecho, vamos a ver buenas prácticas propiamente dichas, porque no estaba en el temario y lo agregamos igual. Pero esto ya en principios de diseño, ¿por qué? En general, esto es puro humo, ¿no? Pero las buenas prácticas son más tipo reglas más soft, como que van de... Nada, que se saben, pero no están escritas. El principio de diseño es que vino alguien, básicamente, y le puso un nombre. ¿Sí? Y las podemos referenciar por ese nombre. ¿Sí? Acá dejamos dos citas, o sea, todos los principios de diseño, todas las buenas prácticas, en realidad no son cosas que nosotros tenemos que seguir a rajatabla, sino que es como el código pirata, es una guía, ¿sí? Son recomendaciones. Son buenas recomendaciones que tenemos que seguir, ¿sí? Vamos a ver varias, algunas son difíciles de seguir, quizás no las vamos a seguir siempre, otras las vamos a pedir que lo hagan siempre, ¿sí? ¿Por qué? Porque después en sus trabajos les van a servir muchos más. Tipo, todo lo que vamos a ver acá sirve para lo que viene después. Inclusive con los nombres, ¿sí? Como, bueno, Kent Beck, ¿alguien le escuchó hablar unas de Kent Beck? Hace algunas clases hablamos de Brooks, que era el de No Silver Bullet. Kent Beck es otro como de los escritores muy famosos de ingeniería de software, tiene un montón de papers, un montón de frases, tipo Martin Fowler es otro de ellos, que es Kent Beck es otro, ¿sí? En general, ¿por qué pusimos la frase? Porque en general los programadores no son buenos porque hacen algoritmos bárbaros, ¿sí? Porque hacen todo lineal o les salen ODN log m, ¿sí? Sino por los hábitos que tengan, ¿sí? Por ejemplo, en las empresas, en la industria, cuando uno tiene una seniority, ¿sí? Tiene que ver con la experiencia, tiene que ver con qué hábitos y qué procedimientos y qué metodologías sigue y aprendió, ¿sí? No con cuán bien codea, ¿sí? Porque hasta ahora, cuán bien programamos era qué tan rápido puedo hacer que mi programa haga esto, ¿sí? Qué tan eficiente en cuanto a complejidad temporal, espacial soy, o sea, qué tan bueno lo puedo hacer, define cuán buen programador soy. En general eso no los define, sino que los define qué hábitos tengan, ¿sí? ¿Por qué? Porque en todos los trabajos van a ver esto, ¿sí? No les van a pedir velocidad para programar, eso a nadie le importa. Por eso nada, es una gran frase, tipo, estos hábitos que vamos a ver hacen al programador. Me había olvidado que tenía que pasarlo un rato antes, ahí está. ¿Para qué nos sirven estos principios? Más allá de porque los mencionamos un montón de veces, nos hacen hacer un código más limpio, más comprensible y más fácil de mantener, ¿sí? Que son características que buscamos todo el tiempo. Si hay otras características que son muy fundamentales, que tienen que ver con se llaman el acoplamiento y la cohesión, ¿sí? Que lo vamos a ver con los principios SOLID, que son otros principios de diseño, que también se busca mantener. ¿Por qué queremos hacer esto? Que sea limpio, comprensible y fácil de mantener. Para colaborar más fácil. ¿Qué significa colaborar más fácil? O sea, si yo hago algo que hay otra persona puede entender fácilmente. Bien, algo que pueda entender. Bueno, está bien, es un buen punto. ¿Qué más? Entender o modificar también. ¿Cómo? Entender o modificar también. O sea, si esa otra persona en la cual yo estoy pasando algo, tiene que poder ser capaz de poder modificarlo fácil también. Bien, o sea, el código que tengo que hacer tiene que ser abierto a cambios.
está bien, puede ser modificable, está bien, es otro buen punto. ¿Qué más? Y que si yo lo dejo, lo abandono un tiempo y después vuelvo, tengo que poder leerlo a la primera leída y no que sea un dolor de cabeza entender lo que... Está bien, vos serías como esa tercera persona, ¿no? Como que si viene otro y le puede abrir cambios o lo puede entender, puede ser vos mismo, Claro. ¿no? Es como el cartel, el de... ¿cómo es? Como la del baño, tipo, no abra la puerta sin golpear, puede ser usted mismo, tipo de cosas. Bueno, es re común que nosotros hagamos nuestro propio código en el futuro, que puede ser meses, y no entendamos nada de lo que esté haciendo. Tipo, sí, es súper común que yo sea para quien yo esté escribiendo código. A veces, depende del principio que vamos a ver, es difícil hacer herramientas que me garanticen que mi código lo cumpla, ¿sí? ¿Por qué buscamos que haya herramientas que me ayuden a mí a cumplirlo? Porque siempre vamos a buscar automatizar todo lo que podamos, ¿sí? Por ejemplo, nosotros hablamos la vez pasada de, no me acuerdo, hace un par de clases, sobre no romper main de Git, ¿no? Entonces, por ejemplo, eso se puede automatizar. Se puede hacer que ante cada PR corra todos los tests automáticamente y bloquee el merge, por ejemplo, si fallan los tests. Entonces es una herramienta que me ayuda a mí a mantener el main estable, ¿no? Me garantiza que nadie va a mergear algo que no pasen los tests. ¿Está bien? Generar herramientas que me ayuden a cumplir los principios puede ser difícil, ¿sí? Por eso son cosas que tenemos que tener en cuenta nosotros, no es que nos podemos olvidar, ¿sí? Como lo dice acá, sí, lo tenemos que tener en cuenta en todo momento, desde el principio del proyecto hasta el final, si existe tal final. Muchas veces no existe. ¿Qué sé yo? Twitter, el proyecto de Twitter no tiene final. O sea, sigue. No tiene principio y fin. Bien, bueno, y nos ayudan a tomar decisiones. Más que nada, poder comparar ante dos códigos semejantes, cuál elegir. Ahí está. Y arrancamos. ¿Sí? Dudo que lo haya inventado, porque inventado es una palabra muy fuerte para estas cosas. Pero bueno, lo define Martin Fowler en un paper que dejamos el link. Este es un principio orientado a objetos. ¿Qué significa? Que no se le recomienda pedirle, preguntarle el estado a otro objeto para hacer algo, ¿sí? Por eso es tell, don't ask. Tipo, decirle, yo parándome en un objeto, decirle al otro que haga algo en lugar de preguntarle varias cosas y a partir de ahí yo hacer algo, ¿sí? Ahora vamos a hacer un ejemplo. Por ejemplo, yo tengo acá una clase monitor y una clase principal, ¿sí? Mi main. El monitor tiene un límite y una temperatura, ¿sí? Se crea con el límite, que es un límite de temperatura, se puede obtener el límite, se puede setear la temperatura y se puede obtener la temperatura. En el main lo que hago es, esto no tiene nada que ver con el ejemplo, lo que es, creo el monitor, ¿sí? Le paso un límite de temperatura, le seteo la temperatura y le pregunto al monitor, dame tu límite, y si ese número es menor a dame tu temperatura, levantemos una excepción. O sea, si se pasó el límite, levanta la excepción. ¿Qué está pasando acá? El main le está pidiendo datos al monitor, el límite, la temperatura, para hacer algo, ¿sí? Esto está violando el principio de tell, don't ask. Donde se puede ver también, digo, a veces no es tan simple de ver, pero ¿qué nos está pasando acá? Que ya lo vimos varias veces. ¿Qué problema estamos teniendo en esta clase? No hay ningún punto y coma mal, es en el diseño. O sea, no está ahí. O sea, no. O sea, se setea el límite, se obtiene el límite, se setea la temperatura, se obtiene la temperatura. ¿Qué problema tiene esta clase? No hace nada. ¿Cómo? No hace nada. No hace nada. Es anémica, ¿no? Le dijeron. Eso es un indicio de que estamos violando el principio de tell, don't ask. Quizás esta clase nunca debió existir. Puede ser, es una posibilidad. Depende del problema, lo podemos discutir. Pero nos queda una clase anémica y otro en main que tiene la lógica, básicamente. ¿Sí? Lo que nos recomienda este principio, obviamente depende del problema, es que migremos a otro tipo de diseño y mantengamos el monitor con límite y temperatura, pero que en el setear la temperatura se verifique si pasó el límite y levante la excepción acá. Entonces ahora el monitor
tiene un comportamiento. ¿Sí? O sea, mantiene la temperatura y verifica que esté dentro del límite. Y el main simplemente lo que hace es crear el monitor y le setea la temperatura. Punto. ¿Está bien? Ahora ya tiene un comportamiento. ¿Se ve qué es lo que nos está pidiendo acá? ¿Cuándo solemos tener este tipo de cosas? Bueno, cuando tenemos clases anémicas, ¿sí? Vimos el ejemplo recién, y cuando tenemos esto que quizás les pasó, quizás no, es algo súper mega, súper común, que es flags sobre objetos. ¿Qué significa? Objetos o métodos, ¿sí? Que reciben parámetros y reciben algunos parámetros que, si bien son como los otros, los llamamos flags o banderas, ¿sí? ¿Cuándo me puede pasar esto? Cuando yo tengo una funcionalidad que ya está funcionando, tengo un método que hace lo que tiene que hacer y le tengo que agregar algo más, pero solo en un caso particular. Entonces, ¿qué es lo que intuitivamente suelo hacer? Agrego un parámetro que sea booleano, tipo, para indicar si tiene que hacer esto o no, y hacerlo dentro del método. Entonces el método sigue funcionando y le agrego un flag. A priori no está mal. De hecho lo hacemos todos los días. ¿Qué pasa? Eso no escala. Porque vamos a ir agregando más y más flags y podemos tener 10. Y eso aumenta la complejidad algorítmica de una forma incremental. ¿Sí? Acá hay un ejemplo de esto. Acá está. Está todo rojo porque no le creé las clases. Por ejemplo, tenemos el método buscar usuarios. En general se suelen usar muchos flags tipo para los search, para el buscar. ¿Sí? Entonces, sobre buscar usuarios, no sé, en una base de datos, recibe un nombre, recibe un booleano para ver si tiene que retornar solo los que son nuevos, recibe un booleano para ver si tiene que filtrar los eliminados, otro booleano para que devuelva solo los que son mayores de 18 años y un booleano que le puse algo como que no sé, imagínense lo que ustedes quieran. ¿Sí? Está lleno de flags, tipo de banderas, están levantados o no. ¿Sí? Esto es un indicio que estamos haciendo las cosas mal. ¿Sí? ¿Por qué esto no escala? Y porque acá adentro hay un montón de if. Tipo, if solo nuevos, agrego esto. If esto, agrego esto. ¿Sí? Algo que nosotros buscamos, ¿sí? Con los principios es disminuir la complejidad algorítmica. ¿Qué es la complejidad algorítmica? Que lo mencioné antes, es cuántos caminos o flujos posibles tiene mi función. Eso puede llevar a clases, a módulos, etc. Si queremos que nuestras funciones sean lo más simples posibles. ¿Sí? Yo básicamente al agregar if estoy modificando, agregando complejidad algorítmica. ¿Está mal usar if? No, por supuesto que no. Cuando tengo demasiados, estoy haciendo las cosas mal. ¿Sí? En esto hay herramientas que les pueden avisar cuando están aumentando mucho la complejidad algorítmica de su sistema. ¿Sí? Por ejemplo, se puede poner un máximo, tipo hasta 10 caminos posibles. ¿Quedó claro este? ¿Cómo vamos? Perfecto. Bien. Principio de mínimo compromiso. ¿Sí? ¿Qué es lo que nos va a decir? Es que nuestras interfaces que hagamos expongan lo menos posible o solo las funciones esenciales de la clase que está abajo. ¿Sí? ¿Para qué? Para que el que consuma esa interfaz solamente conozca esos métodos y no se comprometa, ¿sí?, a conocer el resto. ¿Por qué nos interesa que no se comprometa a entender el resto? Para que no los use y si esos métodos cambian, no me rompa yo que los estoy usando. ¿Sí? Al tener interfaces bien definidas que tienen solo el comportamiento esencial, ¿sí?, me hace tener una mayor modularidad y flexibilidad. ¿Sí? Por ejemplo, acá hay un ejemplo. Si tenemos una clase cartulina que expone los métodos pintar, doblar y reciclar, y tenemos una clase reciclador que recicla muchas cosas, podemos hacer una interfaz que sea reciclable, que tenga reciclar nada más, y que el reciclador reciba reciclable. Sin nada que no hayamos hecho en las clases anteriores. ¿Qué nos evita esto? Que el reciclador desconozca de pintar y doblar. ¿Sí? En el caso que la cartulina agregue métodos o modifique estos, el reciclador sigue funcionando. ¿Sí? De hecho, la cartulina puede tener más de una interfaz. ¿Sí? Puede tener una interfaz que sea pintable también.
y que otro método distinto, otra clase, que se dedica a otra cosa que no sea reciclar, reciba cosas pintables. ¿Sí? Con esto estamos ayudando, estamos cumpliendo con el principio de mínimo compromiso. ¿Está acá todo bien? Muchas de las cosas que vamos a ver, por ejemplo el tell don't ask, son muy de objetos. Sí, pueden ser de métodos, obvio que sí. Pero muchas de las cosas son de cualquier cosa, son desde el código más pequeño hasta clases, módulos, paquetes, sistemas, tipo, súper extrapolable todo. Principio de mínimo asombro. Nice. ¿Qué significa esto? Oh, hay mucho texto. ¿Qué significa esto? Que estoy pensando en la mejor forma de decirlo. Pero es básicamente, ahora leemos lo que dice ahí, básicamente es que una clase, una instancia, una interfaz, si una abstracción, tiene que hacer exactamente lo que uno piensa que debería hacer. Obvio, ¿no? Obvio. Por eso se llama principio de mínimo asombro. Si el usuario no debería sorprenderse con efectos no deseados, por ejemplo, o inesperados del sistema. ¿Sí? Acá vemos. Se propone una abstracción que capture todo el comportamiento y no contenga sorpresas ni efectos secundarios. ¿Sí? Se convierte tal como el usuario espere que lo haga. ¿Cómo podemos romper esto? Bueno, podemos primero, diseñando mal. Pero más allá de eso, poniendo nombres incorrectos a mis métodos, a mis clases. ¿Sí? Se busca que el diseño de software sea más intuitivo y más fácil de entender. ¿Por qué? Por lo que dijimos antes. Va a venir una persona, va a mirar nuestro código, va a usar nuestro código, tiene que ser intuitivo nuestro propio código, ¿sí? Lo que hace. En este principio dice sobre lo que hace, si no podemos sorprender. Bien, vamos a ver unos ejemplos. No lo puse en la grabación, pero no importa. A ver cómo lo hacemos. Voy a poner acá. Vamos a ver los ejemplos con un lenguaje que tiene tipo de escala, ¿cómo se llama? Una interfaz, un playground, tipo, para jugar, tipo en la consola. No, desde que cambiaron no lo encuentro más. Acá está. ¿Cómo van este duplicado? Anda a range. Tipo, ya fui recién. Y ahora mueve. No. Sí. Espera. Pues. Escribe. Users. Mira, ahí va. Perfecto. Bien. Bueno. Me perdemos. Ahí está. Bueno. Tenemos uno que acomode la grabación. Ahí quede todo bien. Ahí va. Pero se corta. Ahí está. Bueno. Bien. Vamos a ver los ejemplos en JavaScript. Totalmente anecdótico igual, los tengo anotados acá. Ahí está. Bien. JavaScript es súper maniable. Todo es válido. Eso genera un montón de problemas que rompen el principio de asombro. Por eso lo elegí. ¿Sí? Por ejemplo, JavaScript uno le puede decir de qué tipo es algo, como un montón de lenguajes. ¿Sí? Por ejemplo, le puedo preguntar de qué tipo es 10, me va a decir que es un número. ¿Está bien? Lo que pasa es que me la spoilea, ¿no? Si yo le pongo type of, por ejemplo, de comillas, ¿qué me va a decir? Bien. Si yo le pongo más comillas, no, número. Si yo le pongo menos, tipo, y un string, o sea, estoy restando, no sé qué hace.
0 con menos y un string, ¿qué va a devolver? Number. Me gustó. Está bien, porque siguiendo la lógica de antes. Bien. En JavaScript hay un tipo particular que está en un montón de lenguajes que se llama NotNumber. ¿Sí? Para representar tipo... En general, un montón de cosas representa, pero por ejemplo, si se representan... ¿Cómo se llaman en análisis? Cuando es tipo 0 dividido 0... Indeterminaciones. Ahí va. ¿De qué tipo es NotNumber? Flow. O down, ¿no? No, no le gustó. ¿Por qué no le gustó? Type F. Ah, ahí está, gracias. Que no veo lo que escribo. Ahí está. Undefined. Bien. Vamos a ver. Esto es con el lenguaje. ¿Sí? Vamos a hacer una librería. ¿Sí? Math, por ejemplo, que tiene el método max. ¿Sí? ¿Cuál es el máximo entre 3 y 0? Ah, me spoileé encima. Entre 3 y 0. 3, bien. Funciona bien. Ahora, ¿qué pasa si ese 0 en realidad es una variable y puede tener cualquier cosa? Por ejemplo, ¿cuál es el máximo? Y lo voy a escribir así para que lo vean. Entre esto, que es un diccionario, y un 3. ¿Cómo? ¿Ves que no tienen ni idea? Esto no es intuitivo, esto rompe totalmente el principio de... ¿Cuál es? No, NotNumber. ¿Cuál es, siguiendo esto, cuál es el... ¿Cuál es el máximo entre un array y 3? No, 3. ¿Por qué? No sé. Tenemos un montón más. ¿Cuál es el máximo? Lo escribí en sí. Entre true, o sea, verdadero, y 3. ¿Sí? ¿Es verdad? Ese sí más intuitivo. ¿Y cuál es? Está bien. ¿Y cuál es el máximo entre, en vez de 3, perdón, en lugar de true, un string? Para mí lo compara según el código ASCII. Sí, yo también creo lo mismo. No, NotNumber. Nada que ver. A poner la R ¿Sin qué? La R5000. Es que no es nada, te va a decir que no existe porque busca la variable R. Y ya. ¿Cuál es el máximo entre -1, o sea, un número, y null? Ah, me puse punto. Bueno, ¿cuál es el máximo? No, 0. No le esperaban eso. Entre dos strings comparan largo el string. No sé, porque rompe todo el principio este. Entonces no tengo idea. ¿Cuál es? JavaScript tiene para... No tiene un único tipo null. Tiene null, undefined, tipo, tiene otros nombres. Que en el fondo son bastante parecidos. Tiene, como probamos con null, que era 0, ahora podemos probar con undefined. ¿Sí? Que conceptualmente es bastante similar. ¿Cuál es el máximo? Antes era 0. ¿El de ahora cuál es? No, NotNumber. Hay un stand-up tipo solo de esto. ¿Se acuerdan cómo se llama? Sí. What the fuck. What the... Ahí está. De hecho, hay páginas de esto. Dice, sacamos pecados. Sí. Vos te corregiste con la misma pronunciación. Bien, entonces estamos rompiendo el principio de mínima sombra. ¿Sí? No se ve acá. Oh, espera que acomodo esto. Ahí está. Se me chico el coso este. Bien. Eso lo tenemos que hacer con nuestros métodos también. ¿Sí? Tipo, tengo que poder ver qué es lo que hace. Tiene que llamarse según lo que va a hacer. ¿Está bien? Porque después tenemos problemas. ¿Qué problemas más común tenemos con esto? En general, cuando decimos, bueno, necesitamos un método que haga esto. Bárbaro. Lo hace. Hace A. Cuando estamos adentro, o después de un tiempo, nos damos cuenta, che, quizás estaría bueno que haga B también. Que es cortito, es chiquitito. Lo hacemos. Entonces, ese método que se llamaba según lo que hacía A, ahora hace A y B. Entonces, después, cuando viene, qué sé yo, viene Nacho, viene otra persona y lee lo que yo hice, o quiere entender cómo funciona el flujo, quizás llega a ese método, ve el nombre y dice, hace A, y sigue de largo.
que está mal, porque se está perdiendo que hace B también, ¿sí? Son cosas súper comunes. Seguimos. No pasó. Ahí está. Bien. Este puede ser un poco más complicado. El principio del mínimo conocimiento, ¿sí? Este es súper preciso en lo que nos pide. Básicamente nos pide que un método f de una clase C solo debe invocar una cierta cantidad de métodos. Si no puede invocar cualquier cosa. ¿Qué puede invocar? Puede invocar métodos de la propia clase C, o sea, otros métodos. Puede invocar objetos que son atributos de C. Por ejemplo, si tengo, qué sé yo, la vez pasada teníamos eventos, y adentro de eventos teníamos una lista de usuarios, puedo llamar a los métodos de usuario, porque usuarios es un atributo. También f puede llamar a las instancias de los objetos recibidos como parámetros. Si recibe un usuario como parámetro, puede hacer usuario punto, básicamente. Puede llamar a un método de usuario. Y también puede llamar a los objetos instanciados en el propio método, en f. Si estoy creando una instancia, la puedo usar, puedo invocar sus métodos. ¿Qué es lo que no puedo hacer entonces? Porque es súper permisivo. ¿Qué es lo que no puedo hacer? No hay B. Por eso. Si yo tengo mi método f, que qué sé yo, tiene un atributo que es A, yo lo que no puedo hacer es A, punto, no sé, nombre de un método, y que esto es válido, porque A es un atributo, punto, algo. ¿Por qué? Porque estoy usando lo que devuelve A, que yo, f, no lo conozco, no es un atributo de la clase, no lo estoy instanciando yo, no me vino por parámetro, y le estoy llamando un método. ¿Sí? Quizás también se puede ver más fácil. Si f solo tiene A, voy a hacer lo mismo pero con más código. Si hago esto, ¿no? No sé, tengo una clase B que no conocía hasta ahora, igual a A.algo y hago B.algo. Esto es lo que no se puede, porque estoy llamando, invocando una clase o instancia que no estaba en estas reglas. ¿Sí? ¿Cuál es el objetivo de esto? Que f conozca lo menos posible de otros módulos, de otras clases. ¿Sí? ¿Por qué creen que necesitamos que conozca lo menos posible? Por si cambia el código. Porque sí cambia el código. Está bien, es un buen motivo. Bien. Hay algo, como dije, está bien, no lo comentamos, pero se llama acoplamiento, que es cuánto está acoplado un método, una clase, un módulo a otro. Sí, eso queremos que sea lo más chiquito posible, lo mínimo posible. Acá tenemos un ejemplo visual, ¿sí? Que es básicamente esto. Si B conoce a puede llamar a B, si A conoce a B, A lo puede llamar. Pero C, que es amigo de B, pero es un extraño para A, no puede ser llamado en A. ¿Sí? Por eso dice acá que el mensaje de A hasta B también, pero mensajes de A a C no. Se dice que están desalentados. Y bueno, sale Clean Code. Clean Code es un libro de principios de diseño de Martin Fowler. Muy buen libro. La verdad que sí. Nunca lo pude conseguir. Varias veces que compré el libro en Estados Unidos dije lo voy a agregar y no lo agregué nunca. Y ahora cerraba un buque depósito ahí. ¿Por qué está una cultura griega? Porque este principio, si bien está en Clean Code, tiene otro nombre que se llama principio de Demeter, que no me puedo acordar cómo es en castellano, dije lo que voy a buscar, que es una diosa griega, o de Demeter, que viene de una mitología que Zeus quería armar, no importa. Pero también se puede llamar así. Bien, ¿cómo estamos de tiempo? Bien. Vamos a pedir que cumplan estos principios en el TP. Algunos son más fáciles que otros. Hasta ahora veríamos bien. Este puede ser un cachito más complicado. Tienen que prestar más atención. Sí, pero sale. Uy, ahora el favorito de todos. Tipo, lo escucharon seguro, 10 veces se los habrán dicho. Don't repeat yourself. Tipo, no dupliquen el código.
básicamente. Nunca, jamás, bajo ningún concepto. Nunca duplicamos código. ¿Sí? ¿Por qué? Nada, sobran las explicaciones, ¿no? A esta altura ya lo deberíamos saber. ¿Sí? Ese código puede ser código dentro de una misma clase, puede ser código entre dos clases, entre distintos módulos. Nunca copiamos y pegamos. Solamente de Stack Overflow a nuestro código. En nuestro código no copiamos y pegamos. ¿Sí? Ya está mal. No parece que todo fue. No. Bien. Eso implica, esto va desde métodos, clases, todo lo que sea, la vida real, incluye datos, en una base de datos, no tenemos códigos duplicados por los mismos motivos. ¿Sí? Cuando cambie, lo voy a tener que cambiar en todos lados. ¿Sí? No es código escalable o modificable, código duplicado. Nuestra documentación tiene que estar en un solo lugar, no puede estar duplicada. Nada puede estar duplicado. Es un problema cuando está duplicado. Obviamente disminuye la complejidad no duplicar, ¿no? Bueno, y aumenta la cohesión, que es una palabra rarísima, nueva, que no vamos a hablar hoy. Pensé que me sale. Bien. Hay veces que duplicamos y no nos damos cuenta. ¿Sí? Por ejemplo, ustedes tienen un solo proyecto, ¿no? Hay algo, en arquitectura hay algo que se llama microservicios, que es básicamente tener de un proyecto muy grande, tener distintos servicios, distintos lenguajes, puede ser, con sus dependencias, que se relacionen entre sí. No es importante por qué o por qué existe. Si son distintos servicios, que se relacionen entre sí. Si esos servicios tienen dependencias, supongamos que hacemos dos servicios en Java, A y B, los dos tienen dependencias. Si los dos usan la misma dependencia, que es posible, tipo la maravillosa librería JLine, que le dijimos por ejemplo, que es posible, cuando haya que, se dice bumpear, cambiar la versión de la librería, tipo mejorarla, tipo salir una versión nueva, hay que ir a cambiarla a los dos lugares, en todos lados donde yo estoy usando esa librería. ¿Qué pasa? Yo puedo tener 10 servicios y que cambiar ese numerito tengo que ir a 10 servicios distintos a cambiarlo. Entonces ahí yo dupliqué la información de la versión en distintos lados. ¿Sí? Acá vamos a ver un ejemplo también. Está en proceso. Ahí está. Acá ya había cambiado hace rato. Lo leo igual. Clásico ejemplo de algoritmo 2. Tenemos un cuaderno que tiene un vector de strings, que son hojas. Cada string es una hoja, tipo el contenido de la hoja. Para el constructor recibe la cantidad de hojas, se la guarda, o sea, crea la lista, el vector con esa cantidad de hojas. Lo que hace, tiene un método de escribir y un método de escribir y un método de obtener. ¿Sí? Obtener recibe el número de hoja y devuelve el contenido de esa hoja. El escribir lo mismo, recibe el contenido y una hoja y escribe en esa hoja ese contenido. ¿Qué pasa? Yo tengo que verificar que ese número de hojas sea válido. ¿Sí? Que en el vector exista esa hoja. Por ejemplo, yo no puedo pedir el número de hoja menos 2. O si mi libro tiene 10, no puedo pedir el número de hoja 15. Entonces, ¿qué hago? Nada, un if. Que si el número de hoja es menor a 1 o es mayor a la cantidad de hojas que tengo, que me inicializaron, levanto una excepción. ¿Qué pasa? Este código lo tengo duplicado, pero lo tengo en obtener y en escribir. Porque en los dos tengo que validar si el número de hoja es válido, ¿no? ¿Qué hacemos? Una función auxiliar, ¿no? Validar hoja, en este caso es un void porque levanto una excepción, y que se llamen los otros dos. ¿Sí? Sí. En Java no hay que hacer try, catch. Depende del tipo de excepción que estén manejando, ¿sí? Runtime entiendo que no necesitan ser cacheadas. Hay dos tipos de excepciones en Java. Sí que no me acuerdo el nombre. Hay algunas que necesitan ser cacheadas. Hay una clase para eso. ¿Qué cosa? ¿No lo dimos ya? ¿Qué cosa? ¿No lo dimos? Mira, deberíamos agregarlo. En Java nosotros tenemos dos tipos de clases, no me puedo acordar los nombres. Una son las excepciones que pueden ser lanzadas libremente y que no las cachee nadie. Y otro que... ¿Cómo? Sí, pero o sea, unas vos tenés que declarar que tu función puede throwear eso y tener que cachearla sí o sí, y otras no. Runtime exception no te pide que lo tengas que cachear. El expect y el... Sí,
Sí, pero vienen de una clase paz PAS. y otros son excepciones. Sí, puede ser, sí. Después lo podemos dar, podemos agregar. No, lo vamos a dar. Ah, ¿lo vamos a dar? Sí, Ah, me lo adelanté. vamos a dar, pero no lo vamos a dar ahora. Ah, está bien. Más adelante. Bien. Bueno, igual la pregunta es, no, runtime exception no hay problema. La podés lanzar así nomás. Igual podrías, nada, en general es mejor lanzar excepciones para casos no deseados. Venimos acostumbrados quizás a lenguajes que no tienen excepciones. Runtime exception hay excepción en tiempo de ejecución, algo así. ¿Cómo? Runtime exception es como... Es una excepción en tiempo de ejecución, sí. Es la clase padre de esos errores. En general, porque no es la clase de excepciones, nosotros no vamos a tener runtime exception, sino que vamos a crear nuestras propias excepciones que hereden de runtime exception. Es raro tenerla así, pero nada, como no es la clase, la mandamos así nomás. Bien, ¿hasta acá todo bien? ¿Sí? Bien. ¿Qué hora estamos? Bien, seguimos. Uf, espectacular. ¿Qué significa esto? Sí, Shagni, que es una palabra muy graciosa. Sí, ¿vos tenés una pregunta? ¿No? Ah, bien. No lo vas a necesitar. ¿Qué significa? Que básicamente no hagan código que no necesitemos en este preciso momento. Cuando digo este preciso momento es literalmente en este segundo. Si no adelantamos, ¿sí?, métodos o funcionalidades que pensamos que pueden llegar a ser útiles porque va a venir otra persona que decir esto está bárbaro. Eso no lo hacemos. ¿Sí? ¿Por qué no lo hacemos? ¿Por qué creen que no lo podemos hacer? ¿O no debemos hacerlo? Por si nunca lo usamos. ¿Y qué tendría de malo que nunca lo usemos? Queda ahí al pedo. ¿Y cuál es el problema con eso? Podría instanciarse. Que puede estar mal. Podría instanciarse un montón de cosas que nunca se usan, entonces estaríamos desperdiciando espacio y además. ¿Espacio del código decís? Quizás es muy poquito. Espacio en memoria y además podría hace que sea más elegible. ¿Pero por qué más elegible? Y hay mucho código, es más difícil de. Bueno, yo lo voy a cambiar, en lugar de ser más elegible, que sea más complejo. Aumenta la complejidad algorítmica de mi sistema. Si hace cosas que nadie usa, es complejo para nada, básicamente. ¿Sí? Tiene un montón de líneas de código. Alguien dijo por ahí, con razón, puede tener bugs, básicamente. Puede tener errores. Y más si no se usa, no se va a detectar nunca. ¿Sí? Entonces no agregamos cosas que no sabemos. Esto es para todo. Puede ser para features nuevos. ¿Alguien sabe lo que es un feature? O funcionalidad. Bien. Nosotros cuando pensamos el diseño de nuestro sistema, el diseño de clases no, a gran escala, pensamos en funcionalidades. Básicamente, ¿qué puede hacer el sistema? Si cada habilidad que tenga es una funcionalidad. Por ejemplo, en Twitter, likear, tipo un tweet, es una funcionalidad. Podría no estar, básicamente. Alguien vino y dijo, bueno, hagamos el feature de likear. Y lo desarrollaron y lo terminaron. Los features tienen que ver con cosas no esenciales, ¿no? Por ejemplo, en el TP de ustedes hacen la batalla Pokémon. Todo el flujo de que vayan y peleen y le baje la vida es parte esencial. Sin eso no vivimos, ¿no? No tiene sentido el TP. Ahora, poder aplicar ítems no es esencial, tipo es un feature, tipo que de hecho lo pueden implementar al final y hacer todo el resto por separado. Si los features se van desarrollando a medida del ciclo del proyecto. ¿Sí? Es muy común que el desarrollo se haga por features, por funcionalidades. ¿Sí? Entonces, Fowler, que habla de esto, habla de funcionalidades. ¿Sí? Pero esto es para todo. ¿Sí? Ustedes cuando hagan una función, si van a decir, no, estaría bárbaro que también te dé la opción que devuelva un vector fijo en lugar de una lista abierta, para que ocupe menos memoria. No, eso no lo hacemos. Nada que no se esté llamando en ese momento o es útil en ese momento, no lo hacemos. No lo dejamos en el código comentado tampoco, porque ocupa espacio del pedo. Por experiencia nunca lo van a descomentar. Salvo que sea listo, lo comento porque en el siguiente commit, o sea, quiero dejar todo andando y en el siguiente commit lo voy a descomentar. Como digo, yo mañana, yo en un rato, no dejo código comentado tampoco. No es una buena idea por cosas que vamos a ver ahora. ¿Sí? Esto saca flexibilidad. Nada, agrega complejidad para nada. Si nosotros queremos tener la complejidad al mínimo, queremos que nuestro sistema haga lo que nosotros queremos y no más. ¿Sí? Cuanto más complejo es más difícil de mantener. También te encasilla un poco en un tipo de solución.
Sí, claro. Entonces vos ponés algo que está apuntando a hacer eso, capaz que te convenía ir por otro lado, estás haciendo un quilombo solamente para llegar a... Es que te estás adelantando a algo que quizás no solo no te sirve, sino que te complica. Lo que... Uy, bueno, no pasó todavía. Eventualmente va a pasar es, por ejemplo, el auto de Homero, que tiene un montón de features, de funcionalidades, que Homero cree conveniente, pero después a nadie le importan, a nadie las usa, ¿sí? Eventualmente va a pasar, tipo, acá ya pasó, acá yo ya estoy en 2 clases adelantado. A ver. Ahí está, va. El auto de Homero tiene un montón de features, tiene un montón de cosas, pero que nadie usa. Entonces, ¿qué pasó? De hecho, ¿cómo se llama el hermano? Se llama Barry, pero no es Barry. El hermano de Homero, el que tiene la fábrica de autos. Ah, pero eso es muy específico. Es muy específico, es verdad. Pero su empresa funde, porque ¿qué pasa? Hace un auto súper caro que nadie lo quiere, porque tiene un montón de cosas que nadie quiere. ¿Cómo? Es algo con H también. Sí, puede ser. Puede ser, sí. Pero esto es el episodio. ¿Cómo lo define Fowler? Bueno, Fowler lo encara desde el lado de funcionalidades, ¿sí? ¿Qué pasa? Por ejemplo, si esto, decidimos que yo tengo mi producto Twitter, o sí, los productos Twitter que yo digo, bueno, en un año vamos a querer desarrollar, pienso que en un año nos va a interesar desarrollar esta funcionalidad para Twitter. Aplicar un rate limiting, que ustedes lo vieron, que soporta una máxima cantidad de tweets por día para cada usuario. Pero yo sé que en un año lo voy a tener que implementar. Pero ya que estoy tocando código que va por ahí, lo puedo meter ahora. ¿Sí? No lo vas a necesitar, seguro que no. ¿Qué es lo que dice Fowler? Bueno, tenemos distintos costos asociados a los errores, ¿sí? Cuando directamente hacemos el feature incorrecto, que es básicamente meto una funcionalidad que no solo que no voy a necesitar, sino que era errada, tiene bugs, no me va a servir jamás, o la funcionalidad que no era la que había que hacer, tenemos 2 tipos de costos. Tenemos el costo de construcción, ¿sí? Construir software, saben cómo es, más cuando hagan la info, pero tiene que ver con entender los requerimientos, entender qué es lo que tenemos que hacer, diseñarlo, implementarlo, testearlo, varias etapas más depende del sistema, tiene un montón de eso. Todo eso es tiempo, ¿sí? ¿Por qué es un costo ese tiempo? Porque yo usé tiempo construyendo algo que es incorrecto, ¿sí? Que lo podría haber usado para construir otra cosa que quizás me daba ganancias en mi producto, ¿sí? Agregar un feature que sí sería correcto. ¿Sí? Hay un montón de features que fracasan. ¿Por qué? Porque vino alguien que no es programador, digo porque así funcionan las empresas, ¿no? Del departamento de producto, que es el que maneja el producto, que es lo que tiene que hacer que no, y dice, no, para mí estaría bárbaro que a Twitter se pueda tener vivos, como existía antes. Antes, cuando Twitter compró otra empresa que permitía hacer vivos, antes que existan los vivos básicamente, dijo, listo, metámoslo en Twitter, porque a los usuarios les va a encantar. Los usuarios no les encantó, de hecho ya no se puede hacer más. Construyeron el feature incorrecto. No es que estaba mal hecho, pero a los usuarios no les interesó. Entonces perdieron todo ese tiempo de construcción, ¿sí? Que lo podrían usar para construir otro feature para tener más clientes, que sí hubieran funcionado. ¿Qué otro costo tiene implementar el feature incorrecto? El costo del carry, que es básicamente el costo de incrementar nuestra complejidad del sistema. Porque estoy incrementando la complejidad del sistema para nada. ¿Qué pasa si yo hago el feature correcto? ¿Sí? Lo que tengo que hacer, esto incorrecto o correcto siempre se ve, a veces se ve con el diario del lunes, ¿no? ¿Cuál es el costo de construirlo bien? Perdón, de elegir bien el feature, o sea, efectivamente había que hacer esto en el TP. El TP está bastante claro, ¿no? Pero elijo construir bien, voy a hacer el de los ítems, que lo tengo que hacer, pero lo construyo mal, bueno, tiene el tiempo de reparación se llama, que es medio raro. Pero es básicamente, si lo construyo mal, es algo que después tengo que arreglar. Eso en programación tiene un nombre que se llama deuda técnica. Cuando yo programo algo y quizás funciona, pero tiene partes que tenemos que mejorar eventualmente porque va a explotar, porque si no escala, porque qué sé yo, se llama deuda técnica. Algo que eventualmente lo vamos a saldar, por eso es una deuda. Tipo, no es algo que lo vamos a hacer ahora.
¿sí? Entonces, cuando construimos mal, nos genera deuda técnica. Básicamente, una lista de cosas que nunca hicimos y que eventualmente tenemos que hacer porque si no explota. Si lo construyo mal, también tengo, perdón, por más que lo construya bien, por más que lo construya bien, lo construya mal y elija bien, tengo el costo del carry también, porque aumento la complejidad. Y el costo de delay. ¿Cuál es el costo de delay? Ya hablamos. Es el costo de que perdí por no invertir en algo que sí me generaría ingresos. Si yo elijo bien el feature y lo construyo bien, que sigue estando mal, porque estos tres casos son para features que no necesito ahora, pero supongamos que yo elijo un feature que esto, ¿no? Ustedes dicen en su TP, quieren implementar ahora que los entrenadores seleccionen los Pokémon, que no se pide. Ustedes dicen, según en la entrega siguiente me lo van a pedir. Entonces, ese feature puede estar mal, porque no se los pedimos y perdieron, porque se comieron todo esto, no. Puede estar bien y mal construido, tienen deuda técnica. Cuando la tienen que saldar, en la segunda entrega lo tienen que arreglar sí o sí. O puede estar bien elegido porque le pegaron y efectivamente se los pedimos, pueden construirlo bien, pero aún así tienen el costo del carry, que aumentaron la complejidad en la primera entrega cuando no se lo pedía, y hicieron todo ese desarrollo más difícil, y el costo de delay. Básicamente, perdieron tiempo, invirtieron tiempo, que es finito, en algo que no les pedimos. No, pero en ese caso, si justo, o sea, el costo del delay después lo ganaste con la segunda entrega. Pero ya tenés un feature en ese caso. Sí, pero podría haberte ido mejor en la primera. O sea, invertiste tiempo que quizás no llegas con la primera por eso. Es verdad que si funciona todo y de casualidad llegaste, sí. Si esto fuera una empresa, sí, estarían perdiendo plata porque el de que el entrenador seleccione los Pokémon no es algo que les dé ingresos ahora. Ustedes saben que les va a dar ingresos en un año. Tienen que implementar algo que les dé ingresos ahora. Sí. El otro día me preguntó un grupo qué había que hacer con un CSV, cómo se le diga el CSV para configurarlo, y yo pregunté qué es CSV. Ya les digo que estaban viendo. Ya le digo que es este caso, es Brown Feature. Una consulta. Sí. ¿Feature viene de futuro? No, es de funcionalidad. Es funcionalidad en inglés. No, pero sonaba parecido. Sí, no, se organiza así el código. Bien, súper importante. Esto, por más que digan, esto está bárbaro, tipo, no lo usamos. ¿Está bien? ¿Podemos seguir? Bien. Bueno. Esto también ya lo charlamos alguna vez. Quizás en otra materia. ¿Sí? Pero básicamente, ¿qué queremos? Mantenerlo simple. Keep it simple. Venimos hablando de principios igual que nos ayudan a pero básicamente tratamos de hacer las cosas lo más simple posible. ¿Sí? Acá apuntamos con esto a evitar el código elegante. Que quizás vino algún profesor en la facultad y algún lenguaje medio complicado, tipo C, y nos dicen tipo, no, mira, esta super línea resuelve tu problema. O sea, hace todo el problema sale en una sola línea. Que nada, súper larga, ¿no? Que son 200 caracteres. Es que es súper elegante. ¿Sí? Pero si no se entiende, si es muy complejo y no se entiende, nadie lo va a poder entender, nadie lo va a poder modificar. Si hay un bug, es totalmente imposible de entender si está ahí. De hecho, en general cuando pasa eso hay que desarmar la complejidad en varias líneas para empezar a meter console logs. Les voy a decir un caso más y me olvidé. Dentro de esto elegante, no solamente está en una sola línea, sino, quizás cuando están programando se dan cuenta que programan todo y se dice, che, esto me quedó muy largo. O sea, no sé cómo hacerlo mejor en esta primera instancia, pero, qué sé yo, este problema no me debería haber llevado esto. Debería ser más cortito.
Sí, debería tener más métodos, no lo sé. ¿Qué es elegante y suele agregar complejidad? La recursión. No les gusta los algoritmos 1. La recursión es una herramienta súper útil, nos viene bárbaro, mientras sea simple. Cuando tenemos que arreglárnosla, porque nos pinta, estamos forzando la recursión, queda súper complejo para nada. Sí, es un clásico ejemplo. De hecho, lo vimos con Scala. Vimos cosas que Scala nos permitía y que eran súper anti-intuitivas de entender, con los matches. Ahora, también esto está relacionado a la seniority de cada uno. Si uno está acostumbrado a programar en Scala, eso que vimos, los pattern matchings, es día a día, no pasa nada. Quizás código para mí, que estoy empezando en Scala, es complejo, para otro que está hace 3 años es súper común, ¿no? Es discutible que es complejo y que no también. Todos estos principios son discutibles. ¿Qué evitamos? Bueno, que no pasó. Bueno, sí, dale, mientras pasa. Sigue siendo mantenerlo simple si yo tengo, por ejemplo, algo que parece muy complejo y yo disperso esa complejidad, no me ahorré nada, pero como que lo dispersé en distintas funciones. Sí, un poco sí. O sea, vas a tener que preguntarte si no hay una mejor forma de hacerlo, más cortita, con menos código, pero si no, sí. Porque en realidad sí me lo saqué de ahí, pero creé más funciones que están por fuera, entonces arreglé algo o lo mantuve igual, solo que se lee mejor. O no hice nada. No, evidentemente lo mejoraste. Hay que tener cuidado tampoco de no crear métodos como a lo pavote, pero sí. Sí, o sea, funciona. Esto, en general, no hay recetas para fixear esto. O sea, depende del caso. Y ni pasó. Ahí está, o sea, cuando pongo el mouse pasa. Por la duda reviso la grabación, está todo bien. Bien. Bueno, ¿qué tenemos que evitar? El clásico Spaghetti Code. Ahora con clases y con todo esto no es tan común, pero nos puede pasar esto. Básicamente funciones que se llaman entre sí infinitamente, ¿no? ¿Cuál es el clásico ejemplo? Tenemos la función A, que llama B, que llama C, que llama D, que llama a E, y así puedo seguir 100 llamados para abajo. En un lenguaje es bastante común esto. De hecho, ¿vieron el stack trace? ¿Vieron cuando falla algo, por ejemplo en Java o en Scala, en los compilados más que nada? Los no compilados también. Les muestra el stack trace, que es básicamente en qué línea falló. Vieron que le dicen esta línea, de hecho le dicen en qué carácter. Línea 9, carácter 10. Bueno, abajo muchos les muestran lo que se llama el stack trace, que es básicamente qué pasó antes de entrar en esa línea. ¿Quién llamó a la función de esa línea? Y así para abajo. No, básicamente qué funciones se fueron llamando. El stack trace justamente es cuántas funciones para arriba hay desde esa línea que falló. Cuando es muy grande es que hubo un montón que se fueron llamando hasta que falle esta, consecutivamente. ¿Sí? Por eso en Java ven esto, cuando hay un error hay 20 líneas abajo, esas 20 líneas es esto, es cuáles se llamaron anteriormente para llegar hasta ahí, o sea, cómo llegó hasta ahí. Funciones enormes que realizan tareas complejas, como dijo el compañero, ¿sí? Separémoslas, hagamos unas pequeñas. Miles de clases para representar la realidad tal cual es. La realidad no necesita ser representada tal cual en nuestras clases. ¿Sí? Necesitamos representar nada más lo que nos sirve para resolver nuestro problema. A esto apunta. Si vamos a resolver el problema de asignación de aulas con un sistema con clases, podemos tener la clase aula, la clase horario, la clase materia. La clase baños, por más que forme parte de la facultad y tenga sentido, no la modelemos, porque no la vamos a usar. Cientos de módulos y librerías que logran imposible seguir el código. Sí. ¿Qué apunta con esto? Lo mismo. Esto se nos escapa un poco a lo que van a hacer ustedes, ¿no? Pero hay veces que nosotros estamos programando en un servicio y decimos, che, este código le puede servir a otra persona, de misma empresa, del mismo equipo. Tipo, che, esto le puede servir a otro. Entonces lo saco y lo hago una librería para que se importe acá. ¿Está bien? ¿Qué pasa? Cuando empiezo a sacar y hago librerías y la librería y la librería y la librería y la librería, cuando falla mi código, tengo que ir varias librerías para atrás para ver cuál es la que falló. Y se sufre muchísimo. La verdad que se sufre muchísimo.
¿Qué nos pasa acá? Bueno, tenemos, nada, como a mí me dijeron, el compañero me dijo que tengo que hacer un montón de métodos, hice un montón de métodos. Tengo el método agregar números, que recibe un vector de enteros, hace un for agregando los for de que empieza en i en 0 y hasta 10, y en cada posición agrega i, ese numerito. O sea, llena el vector de números hasta 10. Hay otro que da la longitud del vector, hay otro que obtiene la suma de ese vector, agarra cada elemento, lo suma y lo devuelve, y hay una función al final que es promedio, que básicamente crea el vector con 10 posiciones, le agrega los números usando esta función, obtiene la suma usando esta y la divide por la longitud usando esta. ¿Está bien? Así calcula el promedio. ¿Qué pasa por esto? Es complicado el pedo. O sea, hagamos un promedio. Si quisiéramos, esto inicializa los números, ¿no? Pero para hacer nuestra función de promedios, tipo, que directamente el promedio se haga la suma y lo divida y ya está. Si creemos que es súper importante que haya una función aparte que sume los números de un vector porque nos va a ser útil en otros lados, está bien, tengámoslo. Pero a priori, el promedio que suma y divide y ya está. Keep it simple. ¿Está bien? A eso va también. Fíjense que puede ser que agregando funciones nos ayude, en este caso sacando nos ayudó. ¿Sí? Porque era súper complejo, tenía un montón de funciones. ¿Por qué? Porque yo voy a este código, está bien, acá entra en una sola página, ¿sí? Con una sola diapositiva. Me ponen un montón de funciones distribuidas por distintos lados, que tengo, bueno, a ver qué hace esta, a ver qué hace esta, para nada. Digo, son funciones súper chiquitas que no hacen nada. De hecho, en general, funciones auxiliares de una sola línea y que no estén haciendo ninguna operación, no tiene mucho sentido. Estoy abstrayendo al consumidor del vector cómo se obtiene la longitud. Es verdad. Yo puedo usar vectores sin conocer que tiene una propiedad length. Es cierto. Pero ¿cuánto sentido tiene esto? O sea, no sirve para nada. Igual hay algunos que tienen una sola línea que... Puede ser. Por ejemplo, consultar el estado vacía de la pila que usamos en algo 2, preguntar la cantidad igual a 6. Claro, es una condición. Está bien. El tema con esto es que no es una condición, es una... Bueno, es una expresión. Tipo, no tiene mucho. Pero queda en evaluación también. A ver, hay funciones de una sola línea del tipo condición. Por ejemplo, cuando tenemos un if con un montón de condiciones, tipo 4, en general se hace una función auxiliar con esa condición. Tipo, nada, se saca ese código, se copia y pega en una función auxiliar por claridad. Por ejemplo, también es un caso válido. Pero estamos bien. Ahí está. Bien. Bueno. Este quizás, no sé si es el más polémico, pero es el que más nos cuesta seguir. Porque hay veces que es discutible si está bien o no. Básicamente, ¿qué es lo que nos dice? Bueno, ya a principio de dependencias explícitas, nos dice que un módulo, una clase, tiene que tener sus dependencias de forma explícita. Obvio, porque lo dice ahí. Pero ¿qué significa? Que el consumidor de esa clase tiene que conocer sus dependencias. ¿Sí? ¿Cómo se hace eso? A través del constructor. Ahora vamos a ver, de hecho vamos a ver el ejemplo antes de avanzar. Por ejemplo, yo tengo la clase reloj, que usa como dependencia la librería fecha de Java. ¿Qué es lo que hace? Tiene un método, podría ser estático, la verdad es que podría ser estático, que obtiene la hora actual. Nada, retorna una string con la hora actual y una nueva, nada, y utiliza la librería para obtener la fecha. ¿Está bien? Hay una dependencia que el que use la clase reloj desconoce, no está explícita. ¿Está bien? ¿Qué es estático? ¿Cómo? Estático. Es que podría ser estático. Voy a tener public static acá. ¿Qué hacía eso? Que se puede llamar el método de la clase sin instanciarlo. Puedes poner reloj, así como está, punto, el método. Si no, tenés que crear una instancia y a partir de la instancia llamarlo. ¿Qué es lo que nos dice el principio? Que la clase reloj, como va a ser un método estático, en el obtenor actual reciba la dependencia. ¿Sí? Que se llame, no sé, una interfaz le puse encima, súper cómodo. Servicio del tiempo. Y que retorna el string y
servicio del tiempo punto obtener horario. Entonces yo tengo que garantizar que la otra función que llama, ya la dependencia no está más. Tengo que garantizar que esa función cumpla la interfaz, digo la dependencia, y la puedo invocar. ¿Para qué nos sirve esto? Fíjense eso, que está recibiendo como parámetro la dependencia. ¿Se entiende qué son las dependencias, igual por las dudas? Básicamente cualquier cosa que venga acá, que tenga un import adelante, en Java. ¿Sí? Una dependencia... ¿Cómo? Claro, obvio. Sí, una librería. De hecho, esto es una librería. Va, termina siendo una clase. Pero sí, una librería. O sea, básicamente cualquier código que esté importando a mi módulo, a mi clase, en este caso. Eso es una dependencia. ¿Tendría que ser una clase por librería? O sea... Una librería puede tener muchas clases. Claro, pero De cada hecho, clase es importante. la librería es java.util y adentro tiene una clase date. También tiene otras cosas. Claro, pero cada vez que quieres hacer un import, tenés que crear una, como hiciste en el otro ejemplo. Deberías, si usa algo más, una dependencia más, deberías pasarla por parámetro. Ahora, ¿para qué nos sirve esto? Pero el servicio del tiempo que es una clase, ¿Sí? No, es una interfaz en este caso. pero vos hiciste una interfaz que Sí. tenga Que dependa. Yo lo que hice fue una interfaz que tenga getTime, me parece que le puse. ¿Pasaste el problema? Sí, getTime que la cumple date, la clase date, que acá se ve que la cumple, porque la estoy invocando ahí mismo. Pero como que pasaste el problema de tener import date a la interfaz servicio del tiempo. O sea, moví la decisión de quién va a ser el proveedor del tiempo al que use esta función. ¿Qué gané con esto igual? Tipo que es lo importante. Mi clase es súper cohesiva, se llama. No tiene dependencia, es súper mantenible. ¿Sí? No depende del servicio del tiempo. Si yo mañana quiero cambiar qué servicio de tiempo uso, este código no se toca. Quedó muy bonito. Se especifica a través de parámetros o con el constructor. En general tiende a ser más en el constructor, ¿sí? Porque no vamos a estar pasándole en todos los métodos esto. El constructor tiene mucho más sentido. Porque es menos mantener una clase con dependencias implícitas, ¿sí? Además que es más difícil de testear, ¿sí? Ahora, es súper difícil de mantener este principio. ¿Sí? Ay, perdón, el servicio del tiempo dijiste que era una interfaz, o sea que cualquier cosa que implemente la... Es la idea. Es que por eso lo puse interfaz y no le puse el date de Java util, lo que ya estaba usando. Así no lo fuerzo. Ok. Digo que sea cualquier cosa que cumple esto. Puedes usar ese, el día de mañana si querés usar otro, pasale otro y esto sigue funcionando. O sea, getTime es un método de esa interfaz. Claro. Ya no es por si lo querés cambiar, más que nada. Es que va por ahí, sí, obvio. Claro, yo Sí, la librería que estás usando, la que importás, cambia o tiene algún problema, digamos, si querés usar otra y como... No es súper común, pero sí, obvio, es súper cambiable y es súper testeable también esto. Me parece que es el principio más difícil de seguir, para ser honesto. Porque uno tiende a meter librerías. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué problema tiene esto? ¿Qué principio, de hecho, viola de las primeras clases de objetos? Dependencias, no sé, pero puede ser dependencias circulares. ¿Por qué? Pero puede ser que uses en distintos paquetes, empezás a importar, empezás a importar y de repente... Pero eso lo podías tener de antes. Claro. Claro, pero sin este principio. Digo, ¿qué estamos violando con este principio? Lo de los flags que se te llenan. No está recibiendo ningún flag. El encapsulamiento, ¿Por qué? porque le estás mostrando qué librería usa para definir el horario en este caso. No está mostrando exactamente qué librería usa, porque de hecho, por eso es una interfaz. Y ahí es cuando te dicen, no rompo el encapsulamiento, pues es una interfaz. Pero estoy exponiendo qué necesito adentro un poco. No estoy rompiendo el encapsulamiento, pues es una interfaz. Y básicamente es la base de las interfaces, como poder saber básicamente qué se va a usar adentro. Pero un poco estoy diciéndole, che, necesito que me pases esta dependencia. O sea, imagínense ustedes necesitan una librería que les dé el tiempo. ¿Quieren ustedes pasarle una librería de tiempos o quieren que directamente les maneje, dame el horario? O sea, si nosotros cada librería que usamos le tenemos que pasar las dependencias, nosotros tenemos que conocerlas.
del lado de Bárbara, del consumidor. Claro, sí. Es que es lo mismo que el TDA. De hecho, es lo que nos pasaba con la función de hashing, el hash. Tipo, ¿la recibe el hash o no? Ustedes, si ustedes quieren usar un hash, puede ser que me importe la función de hash, pero a mí en general nunca me interesó. Entonces, tipo, ¿por qué se la tengo que pasar? ¿Por qué tengo que conocer que tu dependencia es una función de hash? No rompen el encapsulamiento teóricamente porque es una interfaz, digo, está todo bien. Pero estamos exponiendo las dependencias de adentro. ¿Sí? Igual es como que. Por eso es lo más polémico. Sí, es como que se puede sacrificar el encapsulamiento acá. Como que... No sé, discutible. No, es que es discutible como todo en esta materia. Igual justo en este caso depende, ¿no? O sea, Sí. todo siempre depende. Sí. Va, siempre depende. No en este caso, siempre depende. Pero, ¿cómo? Perdón, pero por más que pongan la interfaz, en realidad tampoco está mal que o sea, que les ponga porque no tiene atributos que vayan a poder ser tocados de adentro. No, es que no es que mal no está, por eso no rompe el encapsulamiento, porque digo, es una interfaz, está todo bien, no hay atributos, está todo bárbaro. El tema es que estás exponiendo cómo funciona por adentro. O sea, muchas librerías, por ejemplo, que respetan esto, que necesitan escribir en el sistema, necesitan escribir archivos, piden una librería que escriba, que sea, ¿cómo se llama? Que cumpla la interfaz Writable, ¿es? Writable. Oh, ¿cómo es? Writer. Que sea Writer, sí, que es una interfaz que ya viene en Java. Entonces, ustedes eligen la librería que más les guste y se la pasan. Ahora, quizás ustedes no quieren perder el tiempo eligiendo la librería. Quieren decir, no, bueno, elegí vos la más óptima y qué sé yo, ya anda para adelante. Pasa que también te da la opción de que si vos querés el día de mañana, en vez de escribir en un archivo, escribir en un socket o escribir O en caché o en la base de datos. Lo que sea, te lo permite configurar. O sea, es el tema también de cuánto vos querés darle al otro que configure. Depende del tipo de usuario, por eso también depende. Porque supongamos el servicio del tiempo, de vuelta. Estamos haciendo un reloj. No es lo mismo si vos tenés que especificar un reloj para una nave espacial que necesitas específicamente a tal microsegundo o nanosegundo o no tengo ni idea, la mínima unidad de tiempo, haga tal cosa, tal motor de un cohete, que si yo estoy usando un reloj para medir cuándo tengo que arrancar a alguien en una cancha de fútbol porque cogió el tiempo. O sea, ahí me chupo un huevo los nanosegundos. En cambio, por ahí el otro necesita un servicio de tiempo súper costoso, súper específico. Y en otro caso no, por ahí tengo varios clientes y los distintos clientes necesitan distintos servicios de tiempo, ¿no? O sea, como que también depende de eso. O sea, el tipo de configurabilidad que le queramos dar es importante. En este caso podría importarnos o no, depende para quién lo escribimos. En general es para recibir librerías, tipo, si no clases o módulos, tipo, es como dijo Nacho, ¿no? Librería que escribe en el sistema, librería que escribe en un socket, en archivos, en una base de datos no relacional, etc. Es súper. Esto obviamente son clases mucho más configurables, ¿no? Como dijo Nacho. ¿Puedo pasarle directamente la librería? No, sería, o sea, tendría que pasarle por ahí. Una librería que cumpla la interfaz que te pide esta clase. Servicio del tiempo. Claro, pero no le puedo poner. O sea, ¿cómo le pasaría la de Java? Es así, Java Util Date, le pasas exactamente así Java Util Date. No, es que en realidad no, haces el link, depende del lenguaje, ¿eh? Tipo en JavaScript es directamente el require. Pero acá haces el import, estás importando date ya es válido acá, le pasas date. Porque date es la que cumple la interfaz. Vos podés hacer directamente, pasarle Java Util Date sin el import en Java. ¿Sabe qué tipo? ¿Lo podés usar directo? ¿No? Tenés que importarlo. Claro, pero vos podés importar la mitad. Podés importar Java Util y pasarle util.date. Entonces, sí, ahí va. Ojo con el asterisco. Funciona, es verdad. Igual esto va más allá del principio de diseño. Ustedes pueden hacer, acá importan solo date. Si ustedes dicen voy a importar todo lo que tenga dentro java.util, ponen punto asterisco, importan todo. Ahora, ¿qué pasa? Crece la dependencia de su sistema, porque ahora dependen de todo. Y cuanto más agregue, más pesa lo que ustedes hagan, porque Java lo incluye. De hecho, a mí me lo corrigieron varias veces. Entonces, en general está mal visto en el ecosistema Java usar punto asterisco porque importás cosas que no querés. Además, así sos explícito en lo que vos necesitas. Porque, ¿qué pasa? Hay un montón de librerías que se pisan en cuanto a nombres de métodos y de cosas. Tipo, súper común.
Nacho, ¿vos te acordás alguna? ¿Viste? En Java es súper común que se pisen distintas librerías, tipo que tengan el mismo método. Sí, obvio. Tipo, ¿te acordás un ejemplo? Off. Es poco claro. O sea, hay muchas clases de Java que implementan el método off. Que puede ser list off o optional off. Es como decir, créame algo a partir de tal cosa. Y todos implementan este off. Entonces, nada, todos se llaman off. Entonces, ustedes importan, por ejemplo, estas dos librerías, import list, import optional. Cuando pongan off, les va a fallar porque les va a decir, tipo, especificame cuál, básicamente. Entonces, por eso no es común el asterisco, porque empezás a tener estos problemas al pedo, porque vos no querés más de uno. Esto porque pasa en Java, porque te deja importar así librerías y enteras. En otros lenguajes es más claro y no sucede. Tipo, en JavaScript no tenemos este problema. Punto para JavaScript. Pero Sí. pero si yo estoy seguro de la librería que quiero usar y no le quiero dar este poder al usuario, lo que quiero que sea mío. Violás el principio. Por eso dije que es el más polémico y el que quizás Pero por ahí el que menos seguimos. Es el que menos se corrige también. Tipo, no. Tiene que ver, como dijo Nacho, con la configurabilidad. Digo, vos interesa, digo, que me pasen dos cosas distintas acá. Digo esto, la función de hashing. ¿Interesa que me pasen distintas funciones de hashing, que el usuario experimente a ver cuál es mejor? Puede ser. Sí, ahora, el usuario siempre, en este caso existe el Java Util Date, súper común, súper universal. ¿Es necesario que el usuario tenga que decirme qué clase de fechas usar? Y quizás no. Lo mismo con, no sé, el que escribía, ¿no? Puede ser una clase que escriba y yo le dejo al usuario que me configure de escribir dónde. Digo, si me paso a una librería de archivos, será archivo. Si me paso a una librería de socket, será de socket, qué sé yo. Es más configurable. Sí, no está mal tener imports, básicamente. Y usarlos en ese mismo lugar. Pero nada, usemos esto como una herramienta, más que como una regla. Sí, para que esta vez después vamos. Sé que me estoy yendo un poco el tema, pero ¿qué pasa si estás importando una librería, pero no estás toda, pero sí bastante, un pedazo grande de la librería? Pones todos, tipo uno bajo el otro. Uno bajo el otro. Tipo javautil.de, javautil.otro y va todo bien. ¿Viste? O sea, casi toda la librería. Sí, es medio peligroso poner asterisco. Peligroso es otra cosa, ¿no? Pero, claro, qué sé yo. No me acuerdo si vos Java soportaba algo así. No sé, lo que sí te puede pasar es que vos decís esto, estoy seguro que voy a usar todo. Entonces, tipo, dale, importo todo, pongo asterisco. El día de mañana saco una versión nueva, hay un método nuevo que yo no uso, estoy importando algo que yo no uso, perdí. Casi nunca usás todo, No, es rarísimo nadie usar no. usa todo. Salvo que sea lo que implementen ustedes, qué sé yo, está mal visto el asterisco, igual no es tan relevante. Capaz es una librería que creaste vos y sabés que no la vas a modificar. Sí. Nada. Bien, y vamos a seguir con el principio de optimización de NAT, si se pronuncia así. NUT, no, discutible. Pero lo vamos a dejar para la próxima, ya que son menos 10. Y vamos a